Continuamos en el aire de Radio Trinchera y quedó todo ahí expectante. La novela quedó a la mitad. Dicen, no, ¿qué pasó con la Jabru? Siempre con la Jabru, qué calor que hace. Y bueno, nos quedó la historia a la mitad. Le preguntaremos a Facu a ver si el muchacho Jonathan desarrolló o no desarrolló. Se nos cortó la comunicación, tristemente. Ya saben que para mejorar esto y mucho más, y para hoy ganarse un vinilo de la tiendita cultural, entran a www.revistatrinchera.com/comunidad y pueden hacerse parte de la comunidad Trinchera. Y de esa forma van a poder ayudarnos a mejorar nuestras condiciones técnicas, como para que no se nos corte la comunicación. Y para tener video también lo podríamos haber visto al muchacho. Sí. Así es. Y las pintadas, por ejemplo, también podríamos haber visto. Y si ya son parte de la comunidad Trinchera y ustedes dicen, quiero aumentar mi suscripción, ¿saben quién después les ejecuta todo eso? Acá, el muchacho que está en pantalla en este momento va a ingresar el señor Nico San Pedro. Porque hay mucha gente. Yo ahora te voy a pasar listita. De gente que dijo, yo quiero aumentar, ¿viste? Mili Mirat dijo en el chat, quiero aumentar. Vamos al Diego, dijo. Ah, sí. ¡Epa! Dale. Mira, Mili. Usaban como Mili Mirat. Ven, así se hace. Así se agradece a esta comunidad que les da premios. Quien hoy se gane el vinilo de la tiendita cultural está obligado a aumentar su suscripción también. ¿Está bien? No Si vos decís. Pero bueno, Nico nos viene acá a pasar tarjeta. La tarjeta. A pasar la gorra, si no, venimos a seguir con esta columna que ya tenemos 2 días a la semana y que hasta nos queda corto con 2 días, pero bueno, por suerte estuvimos el lunes analizando la asunción de Donald, noticia que sigue siendo primera plana, digamos, ¿no? De todos los medios. Anticipamos varias cosas y contestó o no a algunos de los interrogantes que planteamos. Trump dijo, por ejemplo, entre otras cosas, que no necesitan el petróleo de Venezuela. Veremos cuánto de eso es así o no. Y después con una agenda que un poco como anticipábamos iba a salir con muchas medidas, muchos anuncios. Bueno, fue un poco lo que vimos estos días, ¿no? Sí, igualmente en lo que nos vamos a meter es en el acuerdo entre Hamas e Israel, este alto al fuego, que no es ni el primero y muy probablemente no sea el último. Así de confiado estoy en que esto... ¿Cómo era eso de lo último del optimismo que dijo Chávez? ¿Cómo es? Sí, eternamente optimistas, eso está claro, pero de que en algún momento Palestina va a tener su Estado y que va a poder vivir en paz. No de que eso lo habilite un acuerdo de paz con Israel. De que este acuerdo lo lleve a ese punto, ahí hay que descartarlo de plano, o por lo menos a mí me parece que hay que descartarlo de plano. Ojalá me equivoque. Bueno, ya los hechos te van mostrando un poco que no creo que estés muy equivocado, porque ya podemos empezar a encontrar algunas noticias que van llegando que muestran que, es dudoso que Israel al menos cumpla con lo pactado. Sí. Algunas cosas que me parecían que eran importantes para poner en contexto cómo se da y cómo se llega a este acuerdo de alto al fuego que empezó a regir el domingo 19, este domingo pasado, un día antes de que asuma Donald Trump. Tampoco es casual eso. Si lo vamos a poner en términos de específicamente de qué consta, son 3 etapas. Una primera fase que son 43 días, donde van a liberar prisioneros de un lado y del otro. Esto ya empezó a suceder. De hecho, hay algunas imágenes que le vamos a pedir a Mati Marchi, si quiere ir poniendo, el momento en que se daban las primeras de estos intercambios de prisioneros. Ahí lo que estamos viendo es cuando el movimiento de resistencia palestino Hamas liberaba a 3 prisioneras mujeres palestinas. A todas se las veía en buen estado físico. Las liberaron y se las entregaron a la Cruz Roja Internacional. Y posteriormente se liberaron muchas mujeres y niños palestinos que estaban encarcelados, muchos de ellos desde el 7 de octubre del 2023. Muchos no tenían nada que ver con el enfrentamiento en sí o con la operación militar Diluvio de Al-Aqsa, que no solamente fue ejecutada por Hamas, sino también por la Yihad Islámica, por el Frente de Resistencia Palestino. Aquí en Occidente siempre se sintetizan Hamas, pero no es la única expresión político-militar que existe en la Franja de Gaza. Sí es la que tiene más peso. No, y que además, también una prueba consistente de que de cómo ha
actuado el Estado de Israel en este sentido, ¿no? Liberando niños, ¿no? Cuando ellos decían que todos los rehenes que tenían eran terroristas, ¿no? A menos que consideren que niños de menos de 10 años son terroristas, que lo consideran. Sí. Y otro dato que también me parece que dejó expuesto ante el mundo esta situación que habla de un genocidio, no de una guerra, es que, bueno, podrás contar mejor, pero el intercambio de, por ejemplo, en este caso, 3 rehenes israelíes eran por grupos de entre 60 y 90 prisioneros palestinos, ¿no? Digo, la diferencia de número de te libero 90 que no tenemos nombre, no tenemos apellido, no sabemos en qué situación de salud están, por 3 que tienen nombre, apellido, cargo, o sea, digamos, sabemos exactamente quiénes son sus familias, porque, bueno, el mundo y la prensa occidental se ha encargado de llenar diarios y diarios sobre cada uno de los prisioneros israelíes. Sí, así es. De los palestinos se sabe poco y nada. De hecho, hay imágenes también, la gran mayoría en un estado de salud muy precario, muy flacos, muy flacas, lo cual demuestra una situación no solamente de posible tortura psicológica y en términos físicos también, sino el deterioro con el que salen de la cárcel. Hay una foto muy emblemática de una luchadora palestina, no recuerdo el nombre, entra encarcelada, pelo castaño, oscuro, sale canosa. Pelo blanco. Ahí está. Sí. Es terrible la imagen. Bueno, la cuestión, para sintetizar, son 43 días en los que se van a hacer intercambios de prisioneros y se va a empezar a retirar el ejército ocupante de Israel de territorio de la Franja de Gaza. Esto va a ser paulatino. Va a haber una segunda fase, en teoría, esto es lo que se acordó con el auspicio de Qatar y Egipto, una segunda fase que también va a constar de 43 días, donde también se van a liberar más prisioneros de ambas partes, y una tercera fase donde supuestamente se va a llegar a un acuerdo general para establecer una paz un poco más duradera. Esto en Israel no gustó a nadie. Es una derrota política, digamos. En términos políticos, más allá, por eso a mí me gusta meterme más en el análisis más que en los datos concretos de si liberaron cuántos, qué territorio va a dejar, qué no. Muchos analistas coinciden en que esto tácticamente es una victoria de Palestina, de Hamás fundamentalmente, pero de las organizaciones de resistencia palestina en términos generales. Y algo que me parecía que era muy significativo, Palestina se negó sistemáticamente a que su pueblo muera en el silencio. Esto es una constante que se va a dar a lo largo de los años, no solamente en esta operación en octubre de 2023, sino en muchas otras anteriores. Y esto lo decía Yahya Sinwar, el que fuera líder de Hamás, que fue asesinado hace pocos meses. Y con esta operación militar Diluvio de Al-Aqsa, que fue el 7 de octubre del 2023, la resistencia palestina obligó a que todo el mundo estuviese hablando de Palestina. Volvió a poner a Palestina en la palestra a nivel internacional, generó movilizaciones en todo el mundo. En Occidente fueron increíbles las movilizaciones que hubo. En Yemen, si se ven imágenes de Yemen, es alucinante la cantidad de gente. Estamos hablando de 1 millón de personas en las calles de Sana, movilizándose en solidaridad con Palestina. Vamos a retomar después el caso de Yemen porque es muy emblemático. Perdón, Nico, el movimiento estudiantil o universitario, sobre todo de Occidente, en Estados Unidos, las sí, carpas, estos acampes que fueron brutalmente reprimidos, tanto en Francia como en Estados Unidos, como decimos. Pero además de poner en la palestra, me parece que lo que se ratificó es el carácter genocida del Estado de Israel. Creo que eso sí es lo que quedó dilucidado, sobre todo cuando se plantea esto como un conflicto político-religioso muchas veces y demás. Creo que desde octubre del 2023 para acá lo que se ratificó es que el Estado de Israel es un Estado genocida que lleva más de 60.000 personas asesinadas en Palestina en este proceso y que incluso del alto al fuego para acá hay medios y sobre todo colegas palestinos que informan a través de redes sociales que están hablando de que hay, de hecho ayer apareció una filmación de un muchacho en pleno alto al fuego fusilado por un francotirador con un tiro en la cabeza cuando se estaba festejando el alto al fuego, ¿no? Un poco de esta cuestión que hay un objetivo ahí que continúa, que es esto de que el pueblo palestino sucumba. Sí, de hecho Defensa Civil de la Franja de Gaza el lunes, antes de ayer,
anunciaba que solo en 24 horas habían rescatado 66 cadáveres debajo de los escombros, solo en 24 horas. Sí, Y esto sigue sumándose a este análisis que hicieron muchas organizaciones que hablan de que de los 47.000 que están blanqueados, digamos, o que están puestos en el papel de que ya son personas que murieron, se habla de que puede llegar a ser un 70% más grande que eso. O sea, estamos hablando de un genocidio no de 47, sino de casi 80, 90.000 palestinos muertos. A esa cifra estamos hablando de 3 veces lo que generó la dictadura militar aquí en la República Argentina en tan solo 15 meses. Sí, a quienes les cueste entender esto de identificar tantos cadáveres en un día y demás, bueno, los invitamos, si alguien no lo ha hecho todavía, a ver imágenes de cómo está Gaza actualmente, digamos. Hay imágenes. Hay unas comparativas que son increíbles. Sí. Que hablan un poco de este nivel de destrucción y de todo gris, ¿no? Esto es impresionante. Así quedó la franja de Gaza, digamos. En ese contexto van a tener que vivir 2 millones de personas. De hecho, la ONU hizo una investigación que limpiar, esto calculemos que son aproximadamente 50 millones de toneladas de escombro. Limpiar todo eso puede llegar a tardar 21 años. Y recordemos que por fuera de todo tipo de reglas de la guerra internacional, han bombardeado escuelas, han bombardeado hospitales, han bombardeado todo, lo que se les ocurra. Lugares humanitarios. Sí, puntos sí, humanitarios. Han matado a gente de la Cruz Roja, digo. 200 agentes de ayuda humanitaria asesinados, que es una cifra muy similar a los periodistas asesinados en este proceso también, lo que habla un poco también del objetivo de que no solamente no quieren que nadie recupere ninguna de las víctimas en clave de los heridos, sino además que nadie informe, ¿no?, de esta situación. Sí, la ONU estima que reconstruir Gaza puede llegar a tardar hasta el 2040. Para tener una idea, estamos en el 25, tardaría 15 años en ser reconstruida a como estaba. Estamos hablando no solamente de las casas, sino de las más de 200 instalaciones gubernamentales, más de 136 escuelas, más de 820 mezquitas. Estamos hablando de una destrucción prácticamente total de una región. Las universidades, lo que se les ocurra hubo ahí. De hecho, como decía Franco, ya la violación de los acuerdos ya empezó al día, a las pocas horas, ya comenzó denuncias de los vuelos. Una de las cosas era que durante 12 horas no hubiese vuelos de reconocimiento de helicópteros o aviones. Eso ya lo violaron. Cisjordania no entra dentro del acuerdo. Ahí está el otro. En Cisjordania hubo ataques y muertos antes de ayer. Y no está pensado que entre en ninguna de las etapas. No, de hecho era un poco la discusión alrededor cuando yo recuerdo las columnas del año pasado, tanto en Marcha como las distintas noticias que cubríamos en las mañanas informativas de Trinchera, cuando decíamos, acá se quiere presentar un escenario de guerra en la Franja de Gaza y una ofensiva militar de Israel, pero nada tiene que ver Cisjordania con lo que fue esta operación militar, que hay que entenderla también en clave de una colonización en curso, ¿no? Porque si no, de respuesta. Porque si no terminamos creyendo en un escenario en el cual de repente a la realidad de la Argentina queremos asemejar esto que sucede, y es imposible. Hay que pensar en una situación de ocupación para pensar en acciones políticas como estas que han sucedido en Palestina, y que, insistimos, el justificativo, o por lo menos que se intenta buscar, es la ofensiva y la resistencia militar en Gaza, pero en Cisjordania, que incluso hay acciones y reconocimiento político de autoridades palestinas, también hay asesinatos, también hay avance territorial. Como eso que estamos viendo es en Yeni, que es una región al norte de Cisjordania, donde hubo una ofensiva militar israelí importante en estos días. Decía que no es el primer acuerdo que se firma. Sí. Podemos empezar, si quieren, en los acuerdos Camp Davis en 1979, donde todavía Yasser Arafat estaba vivo, que fueron los primeros. El acuerdo de Oslo I en el 93, el Oslo II en el 95. Todavía en todos esos Yasser Arafat todavía seguía vivo, no lo habían asesinado, como sí sucedió después. Operaciones militares a montones, pero si quieren mencionamos las últimas. Operación Arcoíris desde 2004, Operación Día de Penitencia 2004, operaciones, estamos hablando, israelíes o sionistas contra territorio en Gaza.
Operación Lluvia de Verano 2006, Operación Nubes de Otoño 2006, Los Operación nombres. Invierno Caliente 2008, Operación Plomo Fundido, esta fue una de las más conocidas entre el 2008 y el 2009. Esta causó más de 1.385 muertos del lado palestino. Fueron 22 días esta operación militar. 2012, Operación Pilar de Defensa. Entre julio y agosto de 2014, Operación Margen Protector. Podemos seguir mencionando. Y una de las últimas, que esta fue del lado palestino, quizá la recuerden, la Gran Marcha del Retorno en 2018, en la que pacíficamente los ciudadanos de Gaza se acercaron al paso fronterizo controlado por Israel y francotiradores israelíes mataron a más de 250 palestinos. Estamos hablando de masacres tras masacres tras masacres. Esta es infinitamente superior por el volumen, Sí. por la cantidad de muertos. Ahora, decía que me gusta meterme más en el análisis que en los datos, si se quiere, más anecdóticos o más coyunturales. Lo primero que me parece que hay que tener en cuenta es que este mismo acuerdo, casi textual, era el que estaba previsto firmar entre la administración de Joe Biden y Hamás en mayo de 2024. Primer dato, es prácticamente el mismo acuerdo. ¿Qué pasó? Trump sabía que podía llegar a ganar, Netanyahu sabía que podía llegar a ganar y además tenía que resolver internamente los casos de corrupción en los que lo investigaban. No tenía apoyo popular, ya había mucha gente pidiendo su renuncia. Bueno, renunció hace unos días el jefe de Estado Mayor, ¿no? Del ejército. Exactamente. israelí. Sí, hace dos o tres días creo que fue que renunció. Ya te voy a decir cuál es Y salieron el muchos nombre exacto. funcionarios, Herzi Halevi. y salieron Halevi. muchos funcionarios también del gobierno sionista a plantear su repudio. Algo que Sí. a ver, suena muy extraño a la hora del análisis político, porque tu país acordando incluso con otros países externos, con parte de la comunidad internacional, hacer un acuerdo para avanzar esto, y automáticamente, por ejemplo, es un ministro de Economía que dice, che, esto es la derrota de Israel. Smotrich, Claro. sí. Ese es como el más beligerante dentro del gabinete de Netanyahu. De hecho, Netanyahu es del Likud. Smotrich no, es de otro partido, es una coalición de partidos la que está gobernando. Y la otra cuestión es que los militares tampoco querían el alto al fuego. El acuerdo tiene más que ver con dar un guiño a Donald Trump en este vínculo político simbiótico. Tiene más que ver con eso, y por eso traía el caso de que desde de mayo de 2004 ya estaba este acuerdo para firmarse. Entonces no es que jamás se opuso al acuerdo. Jamás ya había aceptado esos términos. Si no se firmó en ese momento era precisamente porque a Netanyahu le servía que sea con la asunción de Donald Trump o previo a la asunción de Donald Trump, y a Trump le servía como discurso de narrativa de que él no es beligerante y de que él va a pacificar el mundo, para decir, bueno, esto se logró porque asumo yo, no porque asume otra persona o quien fuere. Y de hecho se está especulando con que le puedan dar el Premio Nobel de la Paz a Trump si llega a generarse esto, si llega a terminar la guerra en Ucrania y si sucede alguna cosa más. Y acuérdense que Trump va a arrancar toda una carrera para contra la Corte Penal Internacional, claro, por los pedidos de orden de captura de Netanyahu, sí, y de Golán. Claro. Ahí va a haber otro escenario. Ahora, si empezamos a abrir el abanico y nos vamos cada vez más arriba, digamos, en la órbita de análisis, hay que tener en cuenta que esto significa una victoria pírrica, si queremos ponerle, del lado palestino. Simbólicamente es muy importante. Va a permitir no solamente que Hamás se rearme o se reagrupe. De hecho, se habla que en este tiempo Hamás reclutó a la misma o más cantidad de militantes que los que perdió en estos 15 meses de conflicto. Para tener una idea de que Hamás no está muerto, no lograron matarlo. De hecho, el propio Anthony Blinken hace unas declaraciones hace unos días que dice: Hamás no puede ser derrotado militarmente, y lo estamos viendo en el norte de Gaza. Esto habla porque el domingo, cuando se hizo la entrega de las prisioneras israelíes, Hamás salió
hacer un desfile Movilizados. en el norte de Gaza, que era la zona que supuestamente estaba mayor controlada por el ejército sionista y que hacía menos de una semana que se habían retirado de ese lugar. Y fueron con los uniformes militares punta en blanco, o sea, estaban impecables. Sí. Hay una cosa también ahí de esta cuestión de apoyo, ¿no? Porque también, digo, por parte de los análisis que se hacen desde el mundo occidental, avanzan un poco en esta línea de, bueno, incluso los que son, los que tienen algún grado de sensibilidad, ¿no? Y hablan del pueblo palestino y lo diferencian de las organizaciones político-militares palestinas, ¿no? Y lo que vemos es que hay un cobijo porque es un primer umbral de defensa. Sí. Al padecimiento cotidiano, ¿no? Al bombardeo cotidiano. Y ahí veíamos muchos niños, sobre todo, posar, ¿no? Con parte de este desfile. También me parece que otro de los elementos del análisis que Nico traía era la felicidad del pueblo palestino o los festejos en el escenario en el cual se anuncia este alto al fuego. Habla un poco de esta victoria que él planteaba, ¿no? El pueblo palestino vence porque está de pie, ¿no? Porque está firme y porque sigue flameando esa bandera, que me parece que esto es lo otro. Sí, y acá me parece que hay un elemento que es clave. Acá encontré un dato que me parece que es que grafica más de 47.000 palestinos asesinados en 471 días, que fue el total. ¿Más de cuántos? Más de 47.000 en 471 días. Estamos hablando de más de 1.000 por día. En el global, digamos. Recuerdan que, y acá vuelvo, que había distintas posibilidades, porque una de las cosas que planteaba Israel o el sionismo era exterminar, de hecho Netanyahu es uno de los que vitoreaba eso, exterminar a Hamás. Lo del domingo demuestra no solamente que no está exterminado, sino que Hamás está más vivo que nunca y tiene más apoyo incluso que lo que quizá tenía antes. Se había barajado 5 posibilidades para la Franja de Gaza. Una era que Israel tomara todo el territorio y lo ocupara militarmente. La otra era que la autoridad palestina sea quien gobierne Gaza y Cisjordania. Una administración que estuviese hecha de manera conjunta entre Estados Unidos, la autoridad palestina, Egipto, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes. Que directamente sea la ONU, una cuarta opción. O que la administración sea de los Estados Árabes, ahí estamos metiendo Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos directamente, pero en todos los escenarios estaba Hamás fuera de ese escenario. Lo que quedó en claro el domingo y este acuerdo, y por eso decimos que es una victoria simbólica, es que Hamás no está derrotada, no está muerta y que intentar llegar a una paz sin incluir en esa negociación a Hamás es imposible. Es imposible desde el lugar que se lo mire, no solamente Hamás, sino la Yihad Islámica, el Frente de Liberación Nacional Palestino, que son distintas organizaciones y tienen distintas concepciones de cómo y por qué. Me parece que eso es clave para tratar de, bueno, ver si efectivamente se puede avanzar en algo que logre la paz en algún momento. ¿Por qué traía lo de Donald Trump y la importancia a nivel regional de este conflicto? Seguramente recuerden que en el 2020 se firmaron los acuerdos de Abraham, presidencia de Donald Trump, que había planteado la de reconstituir los lazos entre fundamentalmente Arabia Saudí e Israel. Volver a tener diálogo. De hecho, durante muchos años, en la primera administración Trump, se empezaron a reconstituir vínculos diplomáticos entre Israel y distintas monarquías del Golfo. Y precisamente la operación Diluvio del Aqsa lo que hizo fue tirar por la borda eso. Lo puso en el centro del escenario a Palestina y obligó a que todas las monarquías del Golfo tengan que poner en discusión si volvían o no a tener relaciones diplomáticas con Israel por el genocidio que estaba llevando adelante. Esta segunda fase, o este acuerdo actual, no solamente, para leerlo un poco más desde afuera de lo que pasa solamente en la Franja de Gaza, sino la implicancia geopolítica. Esto puede revivir los acuerdos de Abraham e intentar avanzar en un segundo plano o en acuerdos de Abraham 2, o extenderlos a que sean más países. ¿Por qué? Primero, para mitigar la influencia que tiene Irán en la región. Arabia Saudí, sunita, la República Islámica de Irán, chiita, dos vertientes distintas del Islam y que históricamente se disputaron a ver quién era el mandamás del barrio. Eso siempre fue así, exista o no exista el Estado de Israel.
Ahora, con este agravante de que existe Israel desde el 48 para acá, existe como un tercer jugador que tiene una composición incluso hasta distinta. Sí, exactamente. Lo otro es integrar a Israel a todo ese tejido regional. Y acá lo hemos analizado mucho en Marcha de Gigantes del año pasado, cómo entra en el término de los gasoductos, cómo juega el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria en esto de los corredores comerciales, de vínculos. De hecho, una de las cosas es el gasoducto de Qatar, que atraviese todo Siria para hacer lo que reemplace el gas ruso. Entran en un montón de escenarios y por eso es tan complejo a veces mirar qué es lo que pasa en Gaza más allá de la masacre, para poder entender los múltiples desafíos que tiene la región, porque incluso las armas que se usaron en Siria las proveyó Qatar o Turquía. Entonces entran a jugar actores que parece que están de un lado, pero están del otro, que hacen su juego propio. Entonces, esa segunda es tratar de integrar, de hecho con los acuerdos de Abraham, tratar de integrar a Israel a ese como eje, ese ámbito general que es la región, donde se establezcan relaciones nuevamente con todas las monarquías del Golfo, con Siria, con esto, con lo otro, y que ya no sea el patito feo o del barrio, obviando todas las masacres que cometió. Claro. Y olvidándose de que... Borrón y cuenta nueva. Claro, justicia, olvídate, no existe. La otra cosa es borrar la causa palestina del mapa, de la agenda política, que fue algo que durante la administración Biden, queramos o no, pasó, mermó mucho el apoyo internacional y la efervescencia del tema a nivel internacional, y con eso tratar de consolidar la ocupación israelí, sobre todo en Cisjordania, que es algo que desde hace mucho tiempo el ente sionista quiere hacer. Y con todo esto, generar un nuevo equilibrio en la región. Hasta ahora el eje de la resistencia con Siria tenía un gran peso. Lo que ahora se abre es todo una interrogante de cómo se va a reconfigurar. Y acá aparece otro actor que también habló en estos días, que es el Ansarallah de Yemen, que desde que sucedió lo de octubre del 2023 se ha manifestado siempre en apoyo de Palestina e incluso lanzó ataques directos contra Israel. Es una organización que tiene el control de un tercio de Yemen, más o menos, pero sí su capital, y está muy ligada al estrecho que conecta con el canal de Gibraltar y con que conecta con el canal de Suez, en Egipto. Está ahí en la frontera. Y también ha lanzado ataques contra embarcaciones navales militares, tanto norteamericanas como británicas, además de las israelíes. Entonces es un dolor de cabeza, y este alto al fuego también puede llegar a servir para que Israel, Estados Unidos, se oriente la ofensiva hacia Yemen y hacia Cisjordania, además de lo que ya vienen haciendo en el Líbano, en Siria, etc. Claro. Es un escenario complejo. ¿Es una victoria para Palestina el alto al fuego? Sí. ¿Cuánto durará? No sabemos. ¿Hay que festejarlo? Sí, pero hay que estar siempre alertas. De hecho, el líder del movimiento Ansarallah de Yemen, Sayed Malik Badreddin al-Houthi, por eso se los conoce como Houthis también a los militantes de Ansarallah, dijo que están mirando el acuerdo de paz con el dedo en el gatillo. Estamos hablando... Es como Mati cuando carga la analogía. Es a ese nivel. Es a ese nivel. O sea, sí, firmen el acuerdo, está todo bien, pero nosotros vamos a estar a donde se manden una... Y vos nombrabas varios antecedentes históricos que dan cuenta de que no es desacertada o que tienen motivos para hacer ese planteo, digamos, ¿no? Quien culturalmente se forja mediante masacres, avanza solidificándose con masacres, como lo demuestra la historia del Estado. Esto es un tiempo para reagrupar, digamos, de los dos lados, y para que entre ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. Ahora, ¿esto es la paz definitiva para Palestina? No. El que mire eso, el que entienda eso, está viendo otra película. Acá juegan intereses internacionales fundamentalmente, más allá de después los quilombos que tiene Netanyahu dentro de Israel, que hay que ver qué pase con eso.
Así que vamos a tener para seguir hablando largo y tendido. Muchísimo. Excelente, Nico, gracias por el repaso. Esto fue el alto fuego entre Hamas, Israel y algo que recién continúa, o sea, una nueva etapa que se abre y para mirarlo con el dedo en el gatillo. Gracias, Nico. Ahora todos planeros. Ahora todos planeros, ahora todos precarizados. Ahora toca pala.